Señores, continuamos aquí con el desarrollo de su espacio diario 16. Miren, la profesora María Teresa Cabrera nos visita en esta parte del programa. Es justo y necesario porque estamos en la fecha que estamos, ya para el mes, para finales del mes de agosto, estamos hablando de inicio del año escolar. La pregunta sería, ¿estamos nosotros preparados con la situación complicada y difícil, con la situación sanitaria que vivimos en la República Dominicana, para poder abrir de manera presencial un nuevo año escolar? Para eso está aquí la profesora María Teresa Cabrera, a la cual le damos los buenos días de inmediato. Profesora, buenos días. Muy buenos días, un placer estar aquí de nuevo. Teníamos muchos años, yo diría que años, ¿verdad? Sí, Teníamos años. mucho tiempo, pero aquí estamos. Profesora, en este momento, específicamente, la primera pregunta sería, ¿estamos en condiciones para abrir de manera presencial el año escolar? Absolutamente no. Yo creo que pensar en abrir la escuela en el 24 de agosto, como está pautado, de manera presencial ni semipresencial, es una locura. Yo creo que sería una irracionalidad. Lo que estamos viendo en términos del comportamiento de la pandemia son números para tomarnos en serio lo que está ocurriendo. Y el colapso prácticamente del sistema sanitario. Entonces, si a eso, a una situación como esa, usted le agrega abrir la escuela, que es el espacio de interacción social de mayor presencia, digamos, cotidiana, eso sería multiplicar por mucho, poner en juego la vida de mucha gente, niños, quizá los niños, porque hay la tendencia a ser asintomáticos, pero son propagadores. Entonces, yo pienso que a eso no hay que darle mucha vuelta. A mí me parece que está absolutamente claro que aquí no hay condiciones para pensar el inicio del año escolar de manera presencial. Lamentablemente, no estamos tampoco preparados para la virtualidad total, porque realmente no contamos con una plataforma, con los programas, con los dispositivos, con cobertura de conectividad que garantice a todos, pero yo creo que lo que se corresponde con la realidad que estamos viviendo es pues pensar. Creo primero que hay que mover la fecha del inicio del año escolar. Yo no creo que estemos en condiciones, hay una transición, las nuevas autoridades que tendrían que conducir, que van a conducir según el calendario, Estado, según el calendario dice que para qué fecha en específico. El 24. 24 de agosto. El 24 de agosto y asumen el 16. Sí. Entonces, yo no creo que haya condiciones para que pensar en esa fecha. Que estaríamos a diferencia de una semana. En ninguna de las modalidades. Yo creo que lo que sí debe producirse es, y creo que el ministro que va a entrar ha comenzado a escuchar sectores, pero creo que hay sectores clave. Yo diría que escuchar, por ejemplo, las escuelas radiofónicas Santa María, el equipo que dirige. Ahí hay una experiencia acumulada de décadas de un proceso formativo a través de la radio, sí, que puede aportar, porque creo que tendrán que apelar a diversos formatos, es decir, usando también la televisión estatal, por ejemplo, la emisora de radio estatal y las que se puedan habilitar para eso, se puedan hacer convenios, y lo que allí donde es posible que hay conectividad, también apelar a otros recursos.
Y yo creo que habría que pensar en ir creando las condiciones para que se pueda pensar en la modalidad virtual, porque la docencia virtual no es simplemente que tú tengas un dispositivo y que tenga acceso a internet, debe también tener un nivel de entrenamiento. Yo creo que en eso sí se puede ganar tiempo, que en este periodo para hacer proceso de capacitación con el personal docente, con todo el personal que labora en los centros educativos y para ir creando esas condiciones. Pero, insisto, creo que pensar en que podemos llevar los niños y niñas, jóvenes, adolescentes, los profesores y las profesoras, el personal de apoyo que trabaja en las escuelas, llevarlo a juntarlo en los centros educativos, eso sería una locura. Yo creo que definitivamente eso tiene que estar claro. Yo escucho algunas voces, yo creo que este no es un momento para sobreactuaciones, porque de repente tú encuentras gente que ahora son los más preocupados por la educación de los niños. Sí. No, espérate. Un momento, porque es verdad que la educación es supremamente importante, pero hay que estar vivo para poder acceder a la educación. Entonces usted no puede, en un cuadro como el que nosotros tenemos, sobre todo porque nosotros tenemos un sistema sanitario que no tiene capacidad para dar respuesta. Ya lo estamos viendo. Mira lo que acaba de decidir el JON de Santiago, orientar a los médicos para que ya no den servicio de consulta, que me parece también una barbaridad, porque hay otras enfermedades. Qué bueno que puntualizas esa parte, porque eso entonces está como una de las informaciones de este día. Ajá, entonces, de que no den consultas. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Santiago está, que rebosó, el Gran Santo Domingo ya estamos escuchando que no hay los camas. Datos oficiales. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en los pueblos del interior? ¿Qué es lo que están diciendo en Asua? ¿Qué es lo que hay un incremento de los casos, la tasa de positividad aumentando? Entonces, esto no es un juego, señor. No podemos abrir un foco de propagación natural como sería juntar a los niños y niñas, a los adolescentes, jóvenes, a los docentes, que también es un personal, porque atento a juego, pero del personal docente han muerto más de 50 por efecto de la pandemia. Sí. Y los que han sido contagiados, digamos, registrados, porque se han hecho la prueba, porque hay mucha gente que tiene el virus y ni cuenta se da, sino que se son hace la prueba porque es asintomáticos. asintomático. Entonces, yo creo que eso definitivamente es impensable. El comportamiento que tenemos ahora, en este momento, nos está diciendo que eso no es posible, que hay que pensar en otras formas de cómo podemos aprovechar el tiempo, digamos, aprovecharlo lo más que se pueda para evitar que se detenga el proceso educativo, pero hay que crear las condiciones para eso y no puede ser aumentando el riesgo que ya pesa sobre la sociedad dominicana y del mundo, pero aquí estamos en una especie de, ahora es que estamos viendo lo peor, porque cuando comenzó no llegamos a estos niveles, ahora es que estamos viendo lo peor, porque además aquí tuvimos la desgracia de que la pandemia apareció en el marco de una coyuntura electoral y todo se ajustó a la lógica de los intereses electorales de esa coyuntura. Yo creo que también eso influyó en que tengamos el cuadro que tenemos ahora. Que para ir con eso, profesora, con eso que usted está diciendo, hay muchos sectores que han dicho en este momento, las elecciones debimos haberlas hecho normal en mayo y tal vez hubiésemos tenido menos inconvenientes de lo que tenemos ahora en la actualidad. Porque el tema fue que se jugó con la pandemia. Entonces,
intentando hacer provecho de esa situación para una recomposición en términos del posicionamiento Sí, que tenía. para ganar tiempo. Exacto. Entonces yo creo que lo que todo el mundo dijo, y sobre todo lo que dijeron los expertos, como la Organización Mundial de la Salud, que todo el esfuerzo tenía que estar orientado a aplicar muchas pruebas masivas. Aquí nunca llegamos a eso. Y lo que se argumenta es que no pudo comprar el gobierno, pero los gobiernos de países están más pequeños que nosotros y con más dificultades, porque por ejemplo, Cuba es un país bloqueado con más de 60 años de bloqueo, que el imperio no le permite a los otros países que le vendan. Y sin embargo, ellos aplicaron pruebas masivas y miren cuál es el comportamiento de la pandemia y en qué condiciones están ahora mismo con el tema de la pandemia, y eso está allí, pegadito de nosotros. Pero veamos Costa Rica. Es decir, ¿cómo es que los países centroamericanos sí pudieron comprar pruebas y el gobierno dominicano no pudo? Una preguntita, profesora. Los sectores que han estado hablando de entonces de que semipresencial, que todo el mundo dijo que era una verdadera locura, ¿cuál es su opinión usted con la experiencia que tiene? No, es que no hay condiciones, no puede pensarse. De ninguna manera que el estudiante se mueva. No, los estudiantes en la escuela ni por una hora. Eso no es posible en este momento. Y entonces, se podría obtener, independientemente ya los aspectos que usted ha puntualizado, sobre cuál plataforma, porque la mayoría de esos muchachos en esos barrios no tienen acceso a internet. Bueno, lo que yo digo es que ese es el gran desafío. Hay que crear condiciones, porque además, o sea, no deberíamos aceptar que esta situación de pandemia profundice los niveles de desigualdad y de exclusión y que deje fuera a segmentos de la población que hasta ahora aún con precariedad están dentro. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, hay que pensar en cómo se va a garantizar aumentar la cobertura de conectividad. Eso se puede hacer. Es decir, el gobierno tiene como garantizar que allí donde no hay internet se encuentre una manera de colocar que los estudiantes puedan tener acceso. Pero tú me dices, hay otros que no tienen dispositivo tampoco. Por eso yo digo que tiene que haber una combinación. Yo espero que ya el ministro, por lo menos que va a entrar, haya escuchado las escuelas radiofónicas Santa María, porque el Estado tiene una emisora que puede Para ser... que los muchachos escuchando la emisora puedan... Se puede, pero tiene que haber un diseño. Tiene que haber unas herramientas para el caso de la radio. Igual la televisión estatal, que debe estar disponible para eso. Y una combinación del internet hasta allí, hasta donde puede haber. Entonces, yo primero creo que no se puede pensar en que en agosto va a comenzar, el 24 de agosto, en ninguna de las modalidades. Me parece que esa fecha tiene que ser movida. Una sugerencia, profesora, ahí en esa línea. Y yo a veces he analizado algunas cosas y el otro día estaba pensando que no se podría que no se inicie ahora en agosto el año escolar y que realmente después, para el año 2021, no hayan vacaciones y se sigue corrido y se aprovecha el tiempo. Mira, si las circunstancias dicen que eso es lo que procede, eso es lo que tiene que pasar. Y cualquier sacrificio para recuperar hay que hacerlo. Lo que está claro es que frente a un problema de la dimensión sanitario, de la dimensión que estamos viviendo, la racionalidad dice primero que no es posible pensar la presencialidad, ni la semipresencialidad, porque eso implica que no es todos los días. Lo que te dice la semipresencialidad es que no van a ir todos los días, que una parte de los días de la semana, pero siempre, todos los días va a haber estudiantes en la escuela. Lo que va a variar es quiénes son. ¿Y quién va a controlar eso? Pero va a haber. Entonces eso no es posible. Eso hay que descartarlo por ahora.
mover la fecha de agosto, el 24 de agosto, que por lo menos para el inicio de la docencia. Sí se puede comenzar pensando un programa intensivo de capacitación en la modalidad virtual y también creando las condiciones en términos de plataforma que pueda disponer el ministerio, de cómo se puede garantizar que la cobertura de conectividad se pueda ampliar y donde no se pueda llegar por esa vía, entonces usar la radio y la televisión, estatal. Y entonces hacer una combinación de formato e ir evaluando la situación. Pero yo creo que hay que dar el momento en que está ahora el comportamiento de la pandemia, tiene que implicar dar un espacio de tiempo para ver que lleguemos al pico y que esto comience a descender. Pero, insisto, no es posible pensar la docencia presencial en estas condiciones. Creo que sería irracional insistir con eso. ¿Qué tiempo se llevaría? Porque uno lo está diciendo, pero en la práctica eso se toma su tiempo. El establecimiento de esa plataforma que funcione llevaría meses. Bueno, yo creo, yo no soy especialista en ese tema, pero me parece que se toma un tiempo porque, pero no creo que sea tantísimo. Porque lo que pasa es que para pensar, por ejemplo, aulas virtuales, no es lo mismo que simplemente tener una plataforma, porque en una aula virtual, digamos que tiene la posibilidad de hacer lo más parecido posible al encuentro presencial. Entonces, tiene una serie de espacio para trabajar, incluso trabajar en grupo, en equipo, que se pueden trabajar. Y de manera virtual se podría establecer el tiempo que le correspondería a la tanda extendida. Eso tiene que, porque en esa parte no, ya los muchachos tiene que lo que hacer una combinación de lo sincrónico y lo asincrónico. No siempre, no todo es sincrónico. Es decir, tú puedes tener diseño, tiene encuentro sincrónico, pero también actividades que pueden ser realizadas de manera asincrónica. Entonces siempre se da esa combinación en lo virtual. No es igual, hay que hacer un ajuste. Yo te lo digo porque a nivel virtual se pueden establecer un sinnúmero de cosas que permitan que los muchachos a cierta hora puedan hacer manualidades y se puede hacer muchísimas cosas. A través de manera virtual se puede lograr. Se puede hacer Yo conozco mucha gente que lo hace. Hasta los trabajos en equipo se pueden hacer. Sí. Lo que pasa que por eso requiere una plataforma que permita que toda esa combinación se pueda hacer y que se pueda organizar casi como el aula. ¿Entiendes? Entonces, por eso, pero también se necesita capacitar a todo el personal, porque nosotros no estamos formados para la docencia virtual, la formación es para lo presencial. Entonces, es un cambio rápido. Y hay que garantizar, y yo creo que en eso sí el ministerio puede ganar tiempo y en pensar toda esa combinación que haga posible que se pueda trabajar en el tiempo prudente sin poner en riesgo la vida de mucha gente. Los maestros van a tener que emplearse a fondo. Bueno, yo creo que los maestros, mira, si algo pasó en esta experiencia de la pandemia, es que los maestros y las maestras, sin que nadie, porque el ministerio no bajó una disposición. Obviamente esta pandemia llegó y tomó a todos de sorpresa, sí. Nadie estaba preparado para eso, ni hay que reclamar que se estuviera preparado porque no se sabía que algo así iba a aparecer.
Pero los profesores y las profesoras fueron los que tomaron la iniciativa y apelaron a lo que tenían a mano. Y un recurso esencial fue el WhatsApp para mantener la asignación de tareas, para dar el seguimiento a los niños y niñas, a las familias. Encontraron la manera. No fue el ministerio que dispuso eso, fue una iniciativa. Lo que también habla, porque como los maestros y las maestras en este país siempre se le ha responsabilizado de todo lo malo que pasa en el sistema educativo, yo creo que también es importante decir que fue una iniciativa propia y que tal vez tenemos que comenzar a pensar, yo digo tal vez para el que no lo pueda tener muy claro, yo lo tengo clarísimo. Yo siempre cuando aquí se ve, se intentan buscar la responsabilidad de las deficiencias del sistema educativo en un solo factor, digo que es un error, que es un absurdo, aquí un problema sistémico. Y una de las cosas que se puso en evidencia es que la autonomía, que hay que pensar en dar más espacio a la autonomía profesional, que no todo venga desde arriba, que no siempre los centros educativos estén esperando la disposición que viene de allá, que haya como un espacio en donde la creatividad pueda tener lugar, las iniciativas puedan tener espacio, y eso fue lo que pasó. Los maestros y las maestras encontraron la manera de cómo salvar la situación del año escolar pasado en medio de una situación de emergencia como la que se presentó. Entonces, yo creo que sí, que obviamente una realidad, una situación como esta nos desafía a todos y todos tenemos que estar en disposición de hacer nuestro aporte, de hacer nuestro sacrificio, de empeñarnos en aprender a hacer cosas que no hacíamos, a utilizar recursos que no utilizábamos. Tenemos un compromiso ético también como maestros y como maestra, y eso nos desafía. Y un compromiso país también, pero creo que la racionalidad tiene que imponerse. Uno sabe de antemano que el presidente electo Luis Abinader nombró también al ministro de Educación, que vamos a tener nosotros a partir del 16 de agosto, pero es para que vaya evaluando con el ministro actual, y es bueno que no pierdan tiempo y que le digan a la población dominicana las conclusiones lo más rápido posible para que los padres bajen el nivel de angustia, porque hay muchos padres angustiados con el tema. Así es. Profesora, de corazón le agradezco su presencia en esta mañana. Siempre a la orden. Necesito, aunque sea 30 segundos, para que usted le dé su mensaje final a las autoridades en torno a esto. Bueno, yo creo que las autoridades, tanto salientes como las entrantes, tienen que entender que estamos frente a una situación de dimensión mayor, que la vida está por encima de todo, y que de lo que se trata es de hacer un balance. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Para comenzar sin pensar en la presencialidad. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que falta? Escuchar a todo el que tiene algo que aportar, alguna idea, insisto, con las escuelas radiofónicas de Santa María, porque hay una experiencia de décadas que debe ser aprovechada y que el ministerio sabe que existen. Entonces, escuchar a todos con ese sentido de racionalidad, ver cómo podemos aprovechar el tiempo para hacer otras cosas que tributan al sistema educativo también, porque la capacitación docente es clave. Entonces, sí, eso sí se puede hacer de manera virtual. Entonces, crear las condiciones y seguir evaluando y escuchar a los expertos en materia sanitaria. Esa opinión no puede ser obviada. Aquí, por ejemplo, una autoridad en materia de salud como José Joaquín Puello ha dicho una opinión con relación al tema de la situación sanitaria y la situación del inicio del año escolar. Yo creo que tiene que haber
Hay que escuchar a los que tienen mayor autoridad en estos temas y pensar que la vida está por encima de todo. Yo diría que tiene que en este momento, es tan trascendental que el Ministerio de Educación no puede tomar una decisión sin tener un reporte del Ministerio de Salud. No solo un reporte, una opinión también. Porque ellos tienen la autoridad ahora para decir cómo hay que proceder. Exactamente, y sin eso no se puede hacer absolutamente nada. No. Profesora, mi cariño para usted. Gracias, igual. Feliz día, pórtense bien, lleven su protocolo, establezcan todas las reglas dentro de su hogar y yo les aseguro a ustedes que eso va a repercutir fuera. El comportamiento comienza en la familia, lo que usted le enseña a los muchachos. Entonces usted los saca bien formados a las calles para que ese comportamiento se vea reflejado. Lo que estamos viendo en la actualidad en las calles es un reflejo del desorden que hay en la mayoría de los hogares dominicanos. Nos vemos mañana. Mañana a las 6 de la mañana estaremos aquí de nuevo.